Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Rivera y como siempre, con mucho gusto les doy la bienvenida aquí a su canal Adultos Mayores Geniales. Y como siempre, con el buen deseo de que estos videos les lleguen siempre encontrándolos llenos de salud, entusiasmo, alegría, bienestar. Como habíamos comentado ya en algunos videos anteriores, estamos enrachados con la suerte de que tenemos varios de nuestros adultos mayores que desean venir a dejarnos un testimonio de lo que ha sido toda su vida, cosas buenas que les han ocurrido, las anécdotas de las cosas también que de repente les han puesto pruebas en la vida, pero que finalmente a todos nos sirven como un ejemplo y un precedente motivador. Así es que, bueno, vamos a seguir entonces sobre esa línea de heroínas y héroes en casa y vamos a tener la alegría hoy de contar con una persona que es un exponente muy importante y de prestigio en la locución y conducción a nivel nacional en México y también particularmente desde el Estado de México, en donde ha creado en Radio Mexiquense un gran prestigio por cerca de 40 años. Pero bueno, antes de darle entrada a este visitante tan importante, vamos a solicitarles nuevamente que nos ayuden a hacer crecer este canal a través de su suscripción. Queremos que este canal siente un precedente acerca de sus contenidos, acerca de presentar una plataforma de exposición a nuestros adultos mayores que se encuentran tan motivados haciendo muchas actividades en esta etapa de su vida, aprovechando toda su experiencia. Así es que a través de su suscripción nos ayudan a lograr ese crecimiento. Igualmente, si los contenidos les están siendo del agrado, ustedes pueden ayudarnos colocando la manita arriba indicando que les gustan. También, al momento de realizar su suscripción, les van a aparecer varias campanitas. Si ustedes ponen la campanita rellena, le están indicando al sistema que quieren que se les notifique cada vez que se sube un nuevo contenido, un nuevo video. También, igualmente, si quieren darnos sus comentarios acerca del video o del programa, pueden hacerlo a través del chat que está abajo del video y también, si quieren hacernos una ampliación de comentarios o quieren postularnos a sus adultos mayores para que participen con nosotros igualmente, entonces pueden hacerlo también a través de nuestro correo electrónico adultosmayores.geniales@gmail.com. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro visitante de hoy, que es locutor, conductor, intérprete de música infantil, escritor, guionista y que es conocido como El Grillo Mayor. Él es el señor Juan Manuel Corona, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Buenos días, señor Juan Manuel, un gusto de tenerlo por aquí con nosotros. Muy buenos días, María Teresa, el gusto es mío, estoy muy contento y me siento honrado de participar de este espacio que has creado tan oportunamente, Héroes y Heroínas en Casa. Gracias. Sí, del canal aquí lo tenemos presente a usted. Muchas gracias, señor Juan Manuel. Pues bueno, pues vamos a darle paso a iniciar esta charla en donde pues igual si nos puede usted hacer la anécdota de su historia de niñez y de juventud, de su infancia, de cuáles son sus orígenes, cómo fue su llegada, cómo fue su familia. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues yo soy originario de la Ciudad de México, en donde nací en el Hospital Francés un 24 de febrero, Día de la Bandera de 1952. Soy el mayor de 6 hermanos y tengo también la fortuna de haber nacido en una hermosa familia que es un conglomerado de familias, porque resulta que mis abuelos paternos, por el lado paterno, 2 hermanos de ellos casaron con 2 hermanas, de manera que hay 2 ramas Corona Galván, donde precisamente se genera este núcleo de diversas familias, porque, por ejemplo, por el lado de mi familia, de mi padre era el menor de todos los hermanos,
de 12 hermanos. Y por el lado de la otra familia había 8 hermanos también. Así que somos 21 que llevamos el nombre de Corona, que llevaron nuestros padres el apellido de Corona Galván, y que conformamos una playa de primos en la actualidad, y sobrinos también, porque ya vamos a siguientes generaciones, ¿no? La generación de nuestros padres, pues ya dio su servicio aquí en la tierra, y ahora pues la mayoría de ellos, la mayor parte, se encuentran en otra dimensión desconocida para nosotros, pero que seguramente la habrá, o eso es lo que creemos y pensamos. Curiosamente, en mi familia, de los 6 hermanos que somos, ya había dicho yo ser el primogénito, me siguen 2 hermanas, mi hermana Marta y mi hermana Rosita. También unos cuates gemelos que nacieron en una fecha muy cercana a la mía, en 17 de febrero. Y finalmente mi hermano el menor, Gerardo, que nació en una fecha semejante a la mía, o sea que ambos somos del 24 de febrero. Así que mis padres, bueno, pues tuvieron la fortuna y el acierto de abrir y cerrar fábrica en la misma fecha, 24 de febrero. Y además también, como los cuates son del 17, pues imagínese usted, en una semana celebraba mi mamá 4 cumpleaños. Por un lado, parece excesivo, ¿verdad? Pero por otro lado, pues eran 2 juntos y los otros 2 juntos también, con una sola semana de diferencia. Así que el día domingo, si caía en domingo, ¿verdad? El cumpleaños de los cuates, 17 de febrero, había pastel de chocolate con nueces, que duraba hasta el siguiente domingo, en que había un nuevo pastel de chocolate con nueces. Y de ahí, pues prácticamente era una quincena completa de festejos en casa. De pastel de chocolate. Con pastel de chocolate y una gelatina de vainilla con ciruelas pasas, muy sabrosas, que preparaba también mi mamá. Y que, por cierto, era receta de la abuela, y que ella había retomado, y nos la preparaba también para el día de nuestros cumpleaños. Así es como vinimos al mundo a conformar esta familia, que es la familia Corona Ornelas. Mi mamá era también muy querida. Son 8 hermanos por el lado materno, y como yo soy el segundo nieto en tiempo, cronológicamente, me antecede un primo, mi primo Javier Terrazas Ornelas. Mis abuelos maternos tenían por costumbre llevarnos en las vacaciones de verano a Cuernavaca, donde ellos vivían, y ahí aprendimos a nadar. Mi abuela nos llevaba siempre al balneario del Papagayo, y nos íbamos caminando, recuerdo muy bien, y todas las mañanas, muy puntualmente, era muy disciplinada, nos daba el desayuno a la misma hora, y posteriormente nos llevaba también a la mismísima hora al balneario, donde nos enseñó a nadar. Ella era, hasta cierto punto se puede decir que muy niñera, porque la pasaba muy bien con nosotros. Y mi abuelo se dedicaba a la venta de seguros de vida, de seguros inmobiliarios, y nos trataban de maravilla. En aquellos tiempos había carros que tenían justamente en la parte delantera, donde va el agua del radiador, despejado. Entonces, en el trayecto, pues se quedaban pegados ahí muchos insectos. Nosotros, cuando llegábamos a Cuernavaca, lo primero que hacíamos era ir a ver qué insectos estaban pegados en el radiador del coche. Qué curioso. Y luego mi abuelo tenía mucho gusto de cantar aquella canción de el alacrán, crán, crán, el alacrán, crán, crán, ay, te va a picar, el alacrán, crán, crán, el alacrán, crán, crán, y ya te picó. Mate el alacrán, abuelita, mátalo con una escopeta, y si no reviente el cartucho,
mátalo con una chancleta, y el alacrán, cran, cran. Y esto es porque allá en Cuernavaca pues es conocido y sabido que hay alacranes en muchos lugares, y a nosotros nos ocurría que de repente amanecían los alacranes aplastados. Dormíamos en un sofá cama, mi primo y yo, uno hacia un lado y el otro hacia el otro, y un par de veces nos llegó a suceder que en la mañana descubrimos que había un alacrán ahí aplastado, y entonces Wow. mi abuelo cantaba esa canción, y luego pues nos recompensaba llevándonos a comer helados a la estación de autobuses, creo que son los Tres Estrellas de Oro, que eran los que viajaban hasta la ciudad de Acapulco, donde vivía un hermano de mi abuelo, y a donde nos llevaba de vez en cuando, así de escapadita de Cuernavaca a Acapulco. Entonces, tengo muy gratos recuerdos de mi abuelo materno por esas vacaciones que pasábamos con ellos, y también tengo muy buenos recuerdos de mis abuelos paternos, porque llevo el nombre de mi abuelo paterno, especialmente, aunque a él no lo conocí, no tuve el gusto de conocerlo, solo conocí a mi abuela Julia, pero mi abuelo se llamaba Juan Manuel Corona y Cosío, y bueno, pues yo llevo con mucho orgullo su nombre, y el mayor de nuestros primos también fue Juan Manuel Corona Cuesta, de manera que el nombre de Juan Manuel es un nombre que se repite en la familia. Una familia. No, pues muy, muy bien. Y bueno, y antes esos alacranes no los picaron, ¿no? Porque si no, No, qué susto. por fortuna nunca nos picaron. Qué Lo bueno. más que a padecer, en mi caso, fue una ocasión que estábamos en el balneario, y que corriendo por ahí en el empastado, de pronto sentí algo que se me clavaba en la planta del pie, Ay, y era no. un hueso, pero un hueso de pollo. Este, Ok. eso sí, No, pues qué bueno que no era un alacrán. hubiera estado. Y de niño, entonces, ¿en dónde residió y a qué jugaba en donde residía? Y bueno, mire, nosotros residimos originalmente en Coyoacán, muy cerca del Parque de la Conchita. Recuerdo que ya siendo adultos, una ocasión mi mamá y yo decidimos ir a buscar la casa donde habitamos. Ahí yo viví hasta los 2 años en esa casa. Pues llegamos, tocamos, preguntamos si podíamos pasar Ujú. porque queríamos recordar la casa. Yo a mis 2 años pues no tenía yo recuerdos de la casa, pero fue increíble porque a la hora de entrar, así como que inmediatamente me vino a la memoria el ambiente del lugar, y recordé pues de alguna forma intuitivamente, se puede decir, porque no fue un recuerdo así muy real, sino más bien como el ambiente del lugar, como que se me hizo muy familiar. Entonces fue una sensación muy agradable y una experiencia muy bonita que tuve oportunidad de pasar con mi mamá, ya siendo adultos. Adulto. Ella me llevaba en carriola al Parque de la Conchita, me platica, y como era yo güerillo, llamaba la atención de las personas, y dice que me chuleaban mucho. Y como era yo muy bien portado, me decían Sanma o San Manelito, en vez de Juanma o Juan Manuelito, me decían Sanma o San Manelito. Así vivimos esos 2 primeros años. Después fuimos a vivir a la calle de Pino en Santa María la Ribera, en la misma calle donde vivían mis abuelos maternos y donde vivían también mis tíos, los menores, los hermanos menores de mi mamá, que estudiaban ingeniería. Entonces, cuando íbamos a casa de los abuelos, pues era una cosa de corretear debajo de los secreteres y de las respiradores, sobre todo, y todo era grande, ¿verdad? Todo lo veíamos grande. Mi abuelo tenía una colección de muñecos, de ositos, de perritos, de esos de cuerda que tocan los tambores así, que se mueven. Tenía una vitrina especial donde los tenía y los conservaba con mucho cariño. Y de repente nos los ponía. Él era muy, muy curioso porque
así como tenía esos juguetes, y les daba cuerda y nos los ponía para que nos divirtiéramos un rato con ellos. Igual cuando llegaba el momento nos supervisaba, los recogía y los guardaba en la vitrina. Era muy cuidadoso. Y me acuerdo de una anécdota también curiosa que sucedía en Cuernavaca. En la hora de la comida, casi siempre al finalizar la comida, mi abuelo veía que se paraban moscas en el mantel y las atrapaba así en una mano y nos decía, vengan, y nos llevaba a la puerta del patio, abría la puerta y aparecía en un agujero una telaraña, y entonces agarraba la mosquita y ¡pum! La telaraña, y nos quedábamos ahí mirando, esperando a ver a qué hora salía la araña. Hasta que salía la araña, llegaba hasta donde estaba la mosca, y se la llevaba para el interior de su cuevita. Así era más o menos mi abuelo. Y ahí en la calle de Pino vivimos, pues, será otros dos años más o menos, antes de llegar a la Verónica Ansúrez. Ahí en la Verónica Ansúrez viviría el resto de mi etapa de vida con mis papás, con mi familia, a partir de los 5 años de edad más o menos, aproximadamente a esa edad, llegué a vivir ahí y viviría ahí hasta los 17, 18 años aproximadamente. Y ahí fue una etapa muy importante de nuestra historia, porque el lugar, la zona es una zona muy bonita. Yo estudiaba en el Colegio Franco Inglés, que estaba en la calle de Melchor Ocampo, donde actualmente se encuentra la plaza esa enorme de galerías. Allí estaba construido el Colegio Franco Inglés, que era un colegio de padres maristas. Allí estudié prácticamente toda mi etapa estudiantil, porque estuve desde el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Hice prácticamente todos mis estudios allí. Y desde luego empecé a conocer a algunos amigos que vivían cerca, particularmente porque a uno de ellos, mi querido amigo José Francisco Valdés Galicia, científico, es muy estudioso del Sol, que trabaja en la UNAM, de ahí egresó y ha sido director del área de física, y él y yo, cuando teníamos 6 años, un día nos quedamos solos, nos abandonaron nuestras mamás, se puede decir. Se les olvidó que estábamos en la escuela, o quién sabe qué pasaría, pero dio la casualidad que tanto su mamá como la mía se retrasaron. Y entonces platicando, nos dimos cuenta de que vivíamos muy cerca el uno del otro. Y dijimos, ¿qué tal si nos vamos? Y nos las arreglamos para salirnos de la escuela sin, y nos fuimos caminando, y efectivamente estábamos, pues, ¿qué serían? Unas 7 cuadras de la casa de Pepe. Llegamos a su casa, él subió a su departamento, porque era un edificio, y después bajó y me acompañó otras 3 cuadras hasta Ejército Nacional, donde se avecinaba la calle de Becker. La calle de Becker era justamente la calle donde vivíamos mi familia y yo. Y es curiosamente nada más una sola calle entre Gutenberg y Becker y Avenida Ejército Nacional. Sí. Es la única calle que hay con ese nombre, alusivo al poeta español romántico, el de Volverán las oscuras golondrinas. Sí, entonces allí empezó, digamos, la etapa de la infancia, y teníamos pues mucho gusto de jugar en la calle, porque era una calle que no pasaban carros por ahí, como era una sola callecita, aunque estaba entre 2 grandes avenidas, pues solamente entraba el tránsito local prácticamente, ¿no? No era una calle que condujera hacia avenidas más que avenida, exactamente.
Y en el camellón de Ejército Nacional, en aquella época, era un camellón amplio, con andadores y en lugares de prados, donde incluso era muy frecuente que se viera a jinetes cabalgando, porque el rancho del Charro se encontraba hacia la fuente de los hongos, y un poco más allá, sobre Ejército Nacional, estaba el rancho del Charro. Ahora ya cambió de lugar, creo que está en Constituyentes. Y entonces de repente pues los charros, ¿verdad? Las amazonas salían en sus caballos, y cabalgar por Avenida Ejército Nacional era muy placentero para ellos. Nos gustaba verlos pasear por ahí. Y jugábamos mucho pues a los juegos tradicionales de aquellos tiempos de niños, juegos que ahora juegan poco los niños, desgraciadamente, porque son muy amenos, muy divertidos. Por ejemplo, jugábamos mucho a las canicas. Nos gustaba también pintar pistas con gis en la banqueta. Había un árbol que había levantado la banqueta y por ahí pasaba la pista, y jugábamos con carritos a empujarlos con el dedo, y cuando se salía del carrito había que regresar a la base anterior, y de esa manera íbamos avanzando. Pasábamos varias bases hasta llegar finalmente a la meta. Para las canicas éramos muy especiales, porque teníamos, eh, digamos, tirábamos la canica de dedito o de huesito, o también teníamos una que nos enseñó un amigo, Ramiro Arango, colombiano, que él tenía la costumbre de poner las manitas así, y tiraba de este modo, más o menos así, Sí. empujaba la canica. Y tenía muy buena puntería, por cierto. Y eso era, digamos, lo que jugábamos ya fuera en el camellón de Ejército Nacional, o afuera de nuestras casas, porque tenían un prado y justamente una banqueta amplia. Claro. Y desde luego, como no pasaban mucho los coches, podíamos jugar a juegos como el bote pateado, ¿verdad? Que era muy divertido, porque pues, había que patear el bote en mitad de la calle y salir corriendo a escondernos. Nos escondíamos detrás de los carros, detrás de los árboles, o también algunas veces nos metíamos en alguna de las casas. Una ocasión, por cierto, alguien se metió en nuestra casa y se escondió detrás de los tanques de gas que estaban debajo de una escalera en una terraza interior. Y de repente, cuando salió a patear el bote para liberar a los compañeros que ya habían sido localizados por el compañero que tenía que tomar el bote, jaló sin querer el tubo del De gas, y se Dios. despidió y empezó a salir gas del tanque. Entonces, todos estuvimos espantados. ¿Y qué hacemos? Y no sabíamos qué hacer. Todo era muy sencillo, tanto como cerrar prácticamente el La tanque de llave. gas. Ajá. Pero no se nos ocurrió, llamen a los bomberos. Empezaron a decir, sí, vamos a llamar a los bomberos. Y llamamos a los bomberos, efectivamente. Poquito tiempo después, antes de que llegaran los bomberos, salió uno de los vecinos, un señor, y se acercó, y con toda la sangre fría del mundo entró a donde estaba la fuga y cerró el tanque de gas. Entonces quedó ya nada más el olor, ¿verdad? El Sí, olor el del gas. gas en el ambiente, pero evitó que pudiera suceder algún otro tipo de percance. Y Claro. para nosotros fue fiesta, porque pues llegaron los bomberos y pues tuvieron que hacer su trabajo, que ya lo había hecho el señor, pero de todos modos revisaron, tomaron nota, y nosotros encantados viendo El camión. el de bomberos. Claro. Ya ve que de edad muchos desean ser bomberos cuando sean grandes, ¿no? Sí, Es sí, sí. una respuesta muy frecuente de los niños cuando se les pregunta qué les gustaría ser de grandes. Pues bombero. Bombero. Oh, qué caray. Muy bien, pues se dieron el gusto de ver el camión. Así fue como sucedió. Muy Y bien.
Bueno, pues como le digo, en esa etapa tuvimos pues una infancia muy, muy feliz, éramos muy libres y vivíamos en unas condiciones muy seguras. La Ciudad de México era muy distinta a la Ciudad de México que conocemos hoy en día. Este, no estaba tan poblada para empezar, había absoluta seguridad, no necesitaban nuestras mamás que llamarnos a cada momento o ponerse en contacto a través, como ahora lo hacen, de los teléfonos Ah, celulares para saber dónde andábamos. Tenían absoluta confianza y siempre cuando empezaba a oscurecer, pues regresábamos a casa. Y mientras tanto, pues jugábamos en la calle también futbolito, tochito. Llegamos incluso a jugar béisbol, cosa que era pues increíble. increíble, ¿no? Porque jugábamos con pelota dura y y con guante de beisbolistas, ¿no? Entonces, siempre sí era peligroso. Y Claro, pero fue una infancia muy, muy al aire libre, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de vivir y con claro, muchas aventuras que corríamos justamente. todos juntos. Y Ujú. así es, hasta que llegó por ahí el año de 1965. En ese año de 1965 yo tenía 13 años y mi vecino, yo vivía en Becker 32, mi vecino que vivía en Becker 34, Ramiro Arango Peláez, de origen colombiano, y su hermano Orlando vivían ahí y éramos muy amigos. Nos pasábamos de casa a casa por el jardín interior, nomás subiendo la barda, porque habíamos hecho una especie de club, ¿verdad? Que no era más que un refugio ahí de madera, con maderas que quedaron de una tienda que tuvo mi papá, porque fíjese que mi papá tuvo en Coyoacán una tienda que se llamó Lucifer, era una tienda de discos y regalos. Ah, Eh, ajá, entonces vendía discos, vendía aparatos tocadiscos de aquellos tiempos, exactamente los de mueble, ¿verdad? Que venían con sus bocinas, consolas. Ajá. consolas, exactamente. Y tenía un rótulo más o menos grande con muchos foquitos que representaba a un diablito con su tridente y con su cola que terminaba en pico, porque mi mamá se llama Lucía y mi papá se llama Fernando, y de Ah, ahí su Lucifer. sí. Lucifer, sí. Ok. Pero por mala suerte del destino, alguna vez le abrieron la tienda y le robaron la mercancía. Oh, Y aunque intentó recuperarse, no fue posible y entonces recogió lo que tenía y se llevó a la casa, a la cochera de la casa, pues todo lo que le había sobrado. Entonces la cochera de la casa era un lugar maravilloso, era como un museo. Ahí podíamos encontrar avioncitos de esos que hacían con madera de balsa, ligeritos que volaban, pero bien, bien, bien lindo, ¿verdad? Y cañoncitos que tiraban sus balines. como balincitos, Ajá. nomás había que jalarle y luego le levantar y el resorte tiraba y se podía jugar con soldaditos. Porque como era una tienda de discos y regalos, tenía muchos juguetitos. Muchos Y juguetes. de las maderas de los estantes, las utilizamos, nos autorizó para hacer nuestro club allá en el fondo del jardín. Entonces construimos una cabañita, digámoslo así, como la casa del árbol, pero Sí. no estaba en el árbol, sino que estaba en el rincón. Entonces tenía un muro que era el muro que separaba las dos casas, la de Ramiro y la mía. Y entonces nos subíamos ahí al club y podíamos pasar a la casa de Ramiro y Ramiro podía pasar a la casa nuestra por este lado. Recuerdo que ahí en ese jardín, en un día de mi cumpleaños, mi mamá estaba en la terraza y estaba observando, era 24 de febrero, ya ve que febrero loco y marzo poco, y entonces había mucho aire
y mi mamá estaba observando y de repente intuyó algo. Y yo estaba con primos y amigos de la escuela y amigos de ahí de la colonia, Ujú. de la calle, estábamos jugando en el jardín y de pronto nos dijo, métanse. ¿Pero por qué? Si estamos muy contentos aquí jugando, métanse. No, fue categórica, métanse ya. Entonces nos metimos. Y unos minutos después de que nos metimos, el árbol un árbol de uno de los jardines que daba a la otra cuadra, que era la calle de Shakespeare, se Sí. vino para abajo y derribó la barda que nos separaba de ellos y cayó exactamente sobre el jardín de la casa. Entonces, la intuición de mi mamá fue en ese momento premonitoria y nos salvó De de algún haber tenido accidente. un percance. Y además el percance nos hizo la tarde, ¿verdad? Porque pues después de eso, ya cuando estaba el árbol caído, pues empezamos a meternos entre las ramas y a A ver, buscar, sí. y a investigar a ver qué había pasado y dónde estaba el muro y cómo había quedado, en fin, fue muy divertido. Sí, Y una infancia muy bonita, ¿no? Muy, muy eh, divertida, llena de juegos. así es, lleno de juegos y de aventuras. Sí, Este, y después se llegó y su adolescencia, ¿no? En donde esa vida de gran relación social pasó a otro nivel, ¿no? En donde desarrolla usted un diario de la cuadra, empieza usted a darle forma a esas inquietudes de hacer revistas, de escribir y de armar, bueno, pues sí, información, ¿no? Pero esto tuvo una inquietud, entiendo, ¿no? Una inquietud particular, surgió algo entre los amigos y usted a lo mejor organizándolos para armar este diario de la cuadra. ¿Cómo pasó esto? esto ocurrió en 1965, como le comentaba, cuando tenía 13 años y 15 años tenía mi amigo Ramiro. Mm, Y ya. estábamos en su casa y sacamos una máquina de escribir Olivetti. Resulta que en una de las casas enfrente de la misma calle de Becker vivía la señorita Chelo, que vivía sola, era una señorita ya de edad. Pero en el verano, sus sobrinas, que vivían en la ciudad de Lerdo, al este del paraíso, decíamos, porque vivían en Lerdo y decíamos Torreón es al este del paraíso, o sea, al este del Lerdo, Ok. porque estas dos chicas, ¿no? Y nosotros veíamos que llegaban y se la pasaban ahí con su tía, y pues las chicas estaban de muy buen ver, estaban muy guapitas, y nosotros estábamos despertando en la adolescencia a a esa simpatía y esa atracción que hay entre el hombre y la mujer, ¿no? Claro En que este caso, adolescentes. Y entonces se nos ocurrió hacer un periódico para tener la excusa para poder ir y tocar en su casa y que salieran y les entregáramos un periódico que hicimos. Ese primer número de ese periódico que se llamó El Diario de la Cuadra, fueron nada más 6 ejemplares, porque como fue hecho a máquina, nada más teníamos cinco hojas copias. de carbón. Entonces hicimos el periódico Diario de la Cuadra, este periódico director fulano de tal, este periódico saldrá cada vez que al director fulano de tal se le dé su gana, escribimos allí unos chismitos nada más, ¿no? Y fuimos muy modositos, por supuesto, a presentarnos en la casa de la señorita Chelo, tocamos el timbre, salieron las chicas, les entregamos el periódico y conversamos con ellas y empezamos así una amistad que no prosperó mucho, pero porque ellas se iban al mes, digamos, nuevamente a su tierra y no las volvíamos a ver hasta el año entrante y eso se repitió pues, por 2 o 3 años nada más. Pero a nosotros se nos quedó la inquietud de seguir sacando el diario de la cuadra. Así teníamos la excusa, por lo menos en ese primer año, de irlas a ver cada semana, porque lo hacíamos semanalmente. Y de repente empezó a pasar el tiempo
y llegó el año de 1966 y nosotros seguíamos con el diario de la cuadra. El primero, la fecha de salida fue el 27 de julio de 1965 y ya estábamos por ahí de marzo de 1976, no, 66, perdón, 1966. Ya me fui una década adelante, no es 1965, 1966. 66. Ajá. Y ya seguíamos imprimiendo el periódico, pero como el periódico empezó a crecer en número de ejemplares y en tamaño, empezamos a repartirlo por la colonia. Los padres de la parroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz, que estaba en Ejército Nacional, que está todavía, es una parroquia circular, padres maristas, por cierto, también, igual que en el Colegio Franco Inglés, tenían un mimeógrafo y nos lo facilitaron. Entonces empezamos a hacer ya tirajes de 50 ejemplares y empezamos a manejar suscripciones. Y seguimos con esa tarea y con esa actividad. Y ese año de 1966 se nos ocurrió también organizar unas Olimpiadas. Resulta que el padre Andrés Quer, que era el párroco de la parroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz, tenía tiempo también haciendo una campaña para reunir recursos para construir una iglesia más grande en un terreno aledaño que tenía. Entonces ya tenían la obra negra, era una enorme caja de zapatos, ¿verdad? Como para gigante, Sí. Bien grandota, con su techo, sus muros laterales, y todo el frente estaba descubierto, pero tenía como 50 metros de fondo. Entonces ahí organizábamos torneos de futbolito. Y al fondo también construimos un ring con tarimas para los eventos de boxeo. Y organizamos la primera Olimpiada en 1966. En la calle de Becker pintamos una pista con pintura, quedó 6 carriles, medimos los 100 metros y la vuelta a la manzana, ¿verdad? Había que agarrar Becker, Gutenberg, Goethe, Ejército Nacional, y cerrábamos en Becker, ¿no? Porque ahí estaba la pista de 100 metros. Y la vuelta completa a la manzana eran los 400. A lo mejor no eran 400 exactamente, ¿verdad? Pero era como si fuera una pista. Recuerdo que en una esquina de ellas había una juguería y había quien alguna vez hizo trampas, se metió a la juguería, se tomó un juguito muy tranquilamente, esperó a que dieran la vuelta a otros y se volvió a meter en la carrera de 800 metros. Entonces nada más hizo 400, pero nos hizo creer que había hecho 800. Ya después confesó, ¿verdad? Pero mientras tanto ya se había adueñado de la medalla. Claro. Porque les dábamos y entregábamos medallas a los ganadores, teníamos podium, y las Olimpiadas fueron creciendo. Hicimos la primera en 1966, pero ¿qué cree? Que nos quedó el gusto de hacer una en 67, en el 68, antes de la Olimpiada de México, hicimos una tercera Olimpiada, y en el 69 fue la última. La última fue extraordinaria porque ya había una participación como de 300 niños. Hubo un gran desfile y teníamos una antorcha olímpica oficial de la que se usó en la Olimpiada de México 68, porque recurrimos al Comité Olímpico Mexicano para pedirles apoyo y nos regalaron una de esas antorchas oficiales, que eran unas antorchas que llevaban un cartucho de gas, que era el que mantenía viva la flama olímpica, ¿no? Y el desfile que se hizo, quedaron todos los equipos con sus pancartas, sus nombres, enfrente de la casa donde vivíamos nosotros, que tenía un balcón. La habitación de mis papás tenía un balcón hacia la calle,
y allí en el balcón pusimos un anafre como si fuera el pebetero olímpico. Ujú. Y entonces hacíamos el recorrido por toda la colonia, ¿verdad? Con acompañantes que iban a pie, acompañantes que iban en bicicleta, y recorríamos todas las calles de la colonia, íbamos haciendo también en la entrega de la antorcha en relevos, y finalmente llegaba el último, entraba en la casa, subía las escaleras, llegaba hasta el balcón, y después de hacer el juramento olímpico, encendía el pebetero olímpico, que era, como le dije, un anafre. Una Pero na- el último año se nos ocurrió pintar el anafre con pintura de esmalte, Sí, y entonces prendió el anafre, encendió el pebetero, y de repente cuando nos dimos cuenta ya se estaba quemando todo el pebetero, se incendió el pebetero. Ahí hubiera sido necesario traer a los a los bomberos. otra Un gran fuego olímpico. fuego olímpico, sí. Y ya Oiga, para ajá, sí, sí, sí. también seguíamos con el periódico. Para entonces ya el periódico nos dejaba también algunos ingresos, y tuvimos oportunidad de comprarnos un mimeógrafo Gestender, que era mucho mejor que el que nos habían facilitado los padres, porque aquel era ya viejito y pues terminamos por acabárnoslo, ¿verdad? Y el Gestender no nos sacaba una cantidad de ejemplares muy rápidamente y muy bien, subió la calidad. Y así fue nuestra adolescencia, una adolescencia también muy bonita. Ajá. Oiga, y aquí dos cosas. El periódico ya no se llamaba el Diario de la Cuadra, creció y ahora se llamaba El Bequeriano, ¿no? Queriano, sí, en Y honor también para, sí, 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 y también para organizar así de manera tan grande esas Olimpiadas y para cerrar calles y todo, pues obviamente tenían un buen apoyo, ya me dijo usted del Comité Olímpico, pero seguramente también de la, no sé qué era entonces, la delegación o debían de haber tenido un gran apoyo. y fue el departamento del Distrito Federal. Nos autorizó cerrar la calle exclusivamente para el tránsito local, Claro. porque de esa manera podíamos garantizar la seguridad de los niños, porque pues prácticamente pues, todo era en la calle. Oh, Llegó por ahí el Canal 13, incluso a hacer un reportaje. En alguna ocasión nos entrevistaron ahí en plenas competencias, y y tuvo pues algo de difusión en este canal que apenas comenzaba por aquellos años. Este, Creo que el reportero se apellidaba Armendáriz, no estoy muy seguro, pero creo ajá. que sí fue. Y, Esto debe y haber sido muy formativo para los niños, ¿no? Porque, digamos, los estimuló a ustedes a emprender y a crecer y a organizar cosas, ¿no? ¿Ustedes recibieron apoyos también de sus papás o ustedes también iban al frente a pedir cosas? bueno, nos apoyaban nuestros papás y nos apoyaban también algunos vecinos, ¿verdad? Algunos vecinos hacían donativos, por ejemplo, para los trofeos, hacían donativos para las medallas que las teníamos que mandar troquelar, y y para, digamos, los carteles y todo eso. También habían recursos que dejaba el propio periódico, porque ya para entonces repartíamos en la colonia como 250 ejemplares Imagínate. aproximadamente. Ujú. Entonces, teníamos ya una recuperación importante para mantenerlo, y nos quedaba todavía un capital para poderlo invertir en las Olimpiadas. Claro, Sí, no, pues imagínese, una etapa muy, muy bonita, también formativa para todos los niños o para usted y todos sus amigos, ¿no? Pero también se llega ya la época de la juventud en la que con 16, 17 años, 1968, ¿no? 1969, usted pues obviamente ya andaba por ahí en la prepa, ¿no? Sin embargo, en ese 68 obviamente pues ocurrió un evento muy importante aquí en México que debió de dar algún
dejar alguna marca especial o los eventos que usted vio o percibió en esas fechas y en su medio estudiantil debieron de haber sido de relevancia. ¿Cómo fue esa época estudiantil? Sí, bueno, efectivamente nosotros estábamos en la preparatoria. Ya habíamos conformado un grupo de amigos muy unidos en torno precisamente del periódico y de las Olimpiadas. Entonces ya no éramos nada más dos, sino que éramos ya un grupo como de 10 amigos aproximadamente, ¿no? Y otros conocidos también que se acercaban, pero no eran muy tan cercanos como el grupo principal, ¿no? Y la mayoría estaban estudiando en las preparatorias de la UNAM, en la 1 y en la 4 principalmente. Y yo continuaba en el Colegio Franco Inglés. Eh, Todos ellos estaban participando en actividades pues como de boteo, ¿no? Digamos, en las manifestaciones que se organizaron, en alguna tuvimos oportunidad de participar, como fue la manifestación silenciosa. Yo recuerdo haber estado en ella particularmente. Y también formamos un comité, porque como teníamos el periódico, en el periódico pues publicábamos artículos referentes al movimiento estudiantil y nuestra postura con el comité, el comité estudiantil el comité de lucha estudiantil de la UNAM, ¿no? Hay que recordar que los líderes del movimiento ya eran universitarios de carrera, y había algunos como don Alberto Castillo, como Elide Gortari, que ya eran personajes de la vida pública, ¿no? De la vida política del país, que habían apoyado el movimiento. Entonces, nosotros pues estábamos despertando, digamos, a esta realidad social en donde los grupos de la sociedad se ven enfrentados de pronto con el gobierno, ¿no? Y donde no se produjo un diálogo que permitiera pues resolver el problema de manera pacífica, y por lo mismo terminó resolviéndose por la vía de la represión, como todos sabemos, el 2 de octubre. El 2 de octubre nosotros tuvimos, yo recuerdo ese día haber visto pasar las tanquetas que venían del campo militar número 1 de la Secretaría de, La defensa. de la Defensa Nacional, y había un ambiente muy raro, muy especial. Yo no fui a la Plaza de las Tres Culturas, ninguno de nosotros estuvimos ahí, pero sí sentimos el ambiente muy cargado, y después pues ya todos saben y sabemos lo que sucedió en esa Este evento de la historia. trágico, ¿no? Que fue reprimida el meeting que se estaba llevando a cabo, y que 10 días después se inauguraría la Olimpiada de México 68. Esos fueron los hechos tal como sucedieron. Y nosotros organizamos unos días después un comité para rebautizar la avenida Ejército Nacional, porque decidimos poner en las placas de la avenida, que eran placas azules, sobre ellas pusimos unos carteles que decían Avenida 2 de Octubre, zona postal 5 del lado de la Nueva Anzures, zona postal 17 del lado de la colonia Náhuac. Y durante horas de la noche nos fuimos con pegamento, pegando en cada uno de las placas, a partir de Gutenberg y Ejército Nacional, subiendo hacia la Fuente de los Hongos. Pero ya no llegamos a la Fuente de los Hongos, porque de repente nos dieron el aviso de que había patrullas ya por ahí que estaban rondando, y entonces se oyeron sirenas, y entonces tuvimos de repente que suspender
y salir corriendo, y cada quien se fue a meter en casa de la casa que le quedara más cercana, ¿no? No todos fuimos cada uno a nuestra casa, sino que fuimos a caer en diversas casas, y ya posteriormente dejamos pasar un rato y salimos otra vez a encontrarnos. Pero eso fue lo que hicimos en aquella ocasión. Y el 2 de octubre significó para nosotros también un par de aventuras 2 años después, y un año después, en el 69, nos pusimos unos moños negros en el antebrazo y salimos en grupo con la intención de ir al Zócalo. Íbamos por Reforma, pero nos avisaron que en el Zócalo estaba el ambiente muy pesado, que había mucho patrullaje y que no era conveniente llegar por allá. Y entonces nos ocurrió la loca idea de irnos a Tlatelolco. Entonces, en Tlatelolco estaba peor del patrullaje. Yo entonces, ese año de 1969, estaba ya trabajando en el diario Novedades como reportero. Y entonces, cuando llegamos a una de las esquinas y vimos el ambiente como estaba, dijimos, no, pues no se puede entrar. Y a mí se me ocurrió proponer entrar yo y mostrar mi carnet de periodista en caso de que me detuvieran, y regresar con el aviso para saber si valdría la pena entrar o no entrar. Y entonces entré y demás, no me detuvieron, por cierto. Pude accesar, y luego cuando regresé ya no encontré a mis amigos, porque ya se los habían llevado en una Julia, y así les decían a las camionetas de granaderos, ¿no?, de aquel tiempo. Entonces, 4 de ellos pasaron la noche en los separos de la Procuraduría, o no sé en qué separos hayan estado, pero estuvieron prisioneros por lo menos unas 24 horas, hasta el otro día que pudieron salir por la tarde. Esto fue en el 2 de octubre del 1969. 69. Ajá. En el 2 de octubre de 1970, ya habíamos formado y creado una editorial que se llamó Editorial El Bequeriano. Entonces ya habíamos dejado de publicar el periódico El Bequeriano tal como lo hacíamos, porque ese año habíamos entrado a la universidad y nos habíamos dispersado un poco. Pero para volvernos a reunir nuevamente y retomar lo que veníamos haciendo ya desde la adolescencia, el 2 de octubre presentamos la revista Prohibido Prohibir. A la luz del día, Prohibido Prohibir. Esta revista tenía pretensiones de ser una revista universitaria y circular en el campus universitario de la UNAM, principalmente. La presentamos en el Salón Independencia, ya por San Ángel, pero solamente pudimos sacar 4 números de la misma mensualmente, hasta que nos quedamos sin recursos, y como no se vendió como esperábamos, tuvimos que suspenderla. Claro. Pero ahí quedó el esfuerzo de los bequerianos prácticamente en términos de edición, en términos de publicaciones, porque en términos de grupo, pues nos seguimos llamando los bequerianos. Adelante. Y esta revista, cuando empezó a tener ese sesgo a partir del 68, ¿lo censuraron de alguna manera? Les dijeron, o sea, aparte de que a lo mejor ya no hubo el dinero para seguirla produciendo, ¿de alguna manera ustedes recibieron alguna censura y cómo la recibieron? En realidad no nos censuraron, no hubo censura. Era una revista no exclusivamente de orden, digamos, político, sino más bien era como de orden cultural. Por ejemplo, tuvimos colaboraciones, entrevistamos a Gustavo Sainz, tuvimos también una portada que ojalá en el programa se pueda ver, de Vladi, un famoso pintor de origen ruso que radicaba en México en aquel entonces. Tuvimos colaboraciones de Luis Guillermo Piazza también, de manera que nos enfocábamos a lo literario, nos enfocábamos también a lo social, y
y también a algunos aspectos políticos, pero no éramos radicales, no teníamos, digamos, una postura radical, de manera que no había motivo ya para que nos censurara. No Ya, dimos ocasión, pues, o motivo para ello. para ello. Ok, y entonces, también por lo que ya viene usted comentando, esa vocación a lo mejor que empezó un poco jugando de empezar a hacer documentos escritos, un poco ya más periodísticos, se viene a concretar ya cuando entra usted al diario Novedades. ¿Esto cómo se dio? Porque era usted un joven, no era todavía, no estaba usted haciendo ya una carrera, no tenía usted la edad tampoco para tener una carrera periodística. ¿Cómo se da esa formación y cómo participó dentro del diario? Sí, bueno, efectivamente, cuando yo entré a trabajar al diario Novedades, no tenía ni siquiera la edad adulta. Tenía 17 años exactamente. Entre agosto de 1969 y febrero o marzo de 1970 hubo un lapsus de tiempo en que pues, no había escuela, porque el curso había terminado en agosto del 69, pero el calendario de la universidad empezaba como antes era, de febrero a noviembre, diciembre. Entonces, quedaban ahí 8 meses libres. Mi papá siempre en las vacaciones me llevaba a trabajar a algún lado. Él era contador y tenía clientes que tenían negocios. Entonces, ya anteriormente me había llevado a trabajar a una juguería, me había llevado a trabajar a su despacho contable, y ese año me fue a presentar con don Fernando Gaitán. Don Fernando Gaitán era entonces el director de la sección de sociales del diario Novedades. Él, de chamaco, era muy asiduo de la casa de mis abuelos, creo que en la calle de Vallarta, porque acompañaba a mi abuelita Julia al mercado, a la plaza, y le cargaba las canastas. Entonces, en casa de mi abuelo eran 12 hermanos, siempre había pues mucha comida, digámoslo así, ¿no? Y las puertas abiertas para los que eran amigos de la familia. Entonces a don Fernando Gaitán lo pasaban a comer, le agradecían el apoyo que le daba a mi abuelita y hicieron con él muy buena amistad. Mi papá, que era el menor de edad, pues él, digamos que era menor que él, de manera que hizo con él buena relación y me fue a presentar con él y don Fernando Gaitán pues me recibió muy bien e inmediatamente me acogió en el diario y entré a trabajar en la sección de sociales. Como yo tenía inquietudes culturales y artísticas, y tenía la confianza de que era un amigo de mi papá y de que además su trato afable conmigo también me hizo tener inmediatamente confianza. Me permitió pues platicar con él y sobre la posibilidad de que tuviéramos en la sección de sociales del diario una sección social, sí, pero dedicada a los artistas. Por ejemplo, a las exposiciones de pintura. En aquel tiempo se daban mucho en la zona rosa, por ejemplo, ¿no? Las conferencias que había en el Colegio Nacional. Recuerdo que por ahí me eché unas conferencias sobre Platón y la caverna, muy interesantes, de un embajador mexicano que estuvo en Italia como embajador. No me acuerdo su nombre, de este maestro que dictaba unas conferencias magistrales. Entonces, la idea le pareció bien a don Fernando Gaitán, me dio toda su confianza y entonces empecé a ir a estos lugares y conocí a personajes como Carlos Fuentes, a personajes como José Luis Cuevas, y estuve en la entrega de los premios nacionales de periodismo de ese año de 1969 en el Club Libanés, donde le entregaron
el premio de artículo de fondo a Luis Suárez, que escribía para la revista Siempre. Le entregaron el premio de caricatura política a don Abel Quesadas, también caricaturista de muchos años en Excelsior, y el premio de artículo editorial de fondo a don José Alvarado, que entonces pues yo entrevisté a los tres. Pero don José Alvarado fue muy amable conmigo. Yo creo que me vio con muy buena disposición para el periodismo, porque me dijo que si quería que platicáramos más, me esperaba en las puertas de Bucareli, ahí de Excelsior, tal día, tal hora. Y tal día, tal hora, ya estaba yo ahí, y ahí puntualísimo apareció don José Alvarado. Y nos fuimos al bar latino, me llevó al bar latino, ahí por el Monumento a la Revolución, y nos pasamos charlando toda la noche hasta que prácticamente nos corrieron del lugar. Yo me debo haber tomado como 3 garapiñas, y él se debe haber tomado como tres, no recuerdo que haya tomado, pero 3 bebidas espirituosas. Y fue muy amable conmigo, me dio muchos consejos, me platicó de su vida. Fue una experiencia muy, muy bonita. Le tengo un reconocimiento muy especial y un aprecio muy grande a don José Alvarado, que se fijó en un muchacho de 17 años que apenas estaba haciendo sus pininos, apenas comenzando a querer hacer periodismo. No, muy, muy, muy bien. Pero, sin embargo, creo que el destino lo llevó por otra vía, no directamente a estudiar periodismo. ¿Qué es lo que fue su carrera universitaria o lo que fue su mundo universitario? Y bueno, en 1970 ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero a la carrera de Sociología. Y hasta aquí quedamos hoy con la historia de la vida del señor Juan Manuel Corona, el Grillo Mayor. En la siguiente parte charlaremos sobre su etapa de adulto joven y la definición de su quehacer como locutor y conductor. No se la pierdan, esto se pone cada vez más interesante. Me despido de ustedes de su canal Adultos Mayores Geniales, María Teresa Rivera. Hasta la próxima, los esperamos.